Ahora tenemos tres vectores, nos piden también fuerza resultante, nada más que aquí, bueno, pues tenemos una situación donde se presenta la información en tres dimensiones. Podemos, pues aquí es importante también analizar un poquito qué tipo de información es la que nos dan para saber cómo podemos calcularlo, y si vamos a requerir formulario. En este caso, por ejemplo, empezando por la fuerza que es más fácil, F3, pues solamente tiene componente en Z positivo, digamos que ese estaría directo el que lo podemos calcular. En el caso de F1, tenemos aquí que tenemos un vector, pero solamente está en un plano y tenemos sus catetos. Y con eso, bueno, podemos otra vez utilizar la relación de cateto sobre hipotenusa para sacar componentes en X o componentes en Y tampoco vamos a necesitar formulario. En el caso de F2, aquí sí, bueno, pues hay que analizar qué información tenemos. Tenemos un ángulo que es con respecto al eje de las Y el otro, pues podemos inferir que sería con respecto al eje de las Z. Por no tener aquí con respecto al eje de las X, y si nos vamos al formulario, recordar que tenemos el de los cosenos directores, que requerimos los tres ángulos, y el otro que nada más requerimos dos, pues este se parece más hacia el problema de la derecha. Y bueno, aquí hice una copia y pegué la parte que necesitamos de la fórmula y podemos empezar entonces. Aquí realmente pues no hace mucho valor o no nos va a ayudar mucho un diagrama de cuerpo libre, lo voy a hacer nada más pues de manera representativa y bueno, porque también es un poquito complicado representar los vectores en 3D. Y nada más, bueno, aquí para identificar que tenemos tres fuerzas. Realmente aquí este diagrama no nos permite mucho ver la perspectiva en 3D. Pero lo que sí nos va a permitir entenderlo va a ser pues la descripción de los vectores. Entonces, empecemos por orden, F1. Entonces va a ser, tenemos una fuerza de 90 y en X, digamos que es el que está apuntando hacia acá. Entonces vamos a tener 4/5 positivos. 4/5. En Y no tenemos nada porque estamos trabajando en el plano XZ, entonces este va a ser 0. Y finalmente tenemos en el componente de las Z, tenemos un 3/5 apuntando hacia arriba y con eso podemos concluir también que va a ser positivo. Vamos a resolver aquí esta multiplicación, ya la tenemos aquí a la mano, y entonces 90 por 4 da 360, entre 5 nos va a dar 72. 0 en Y, 90 por 3 nos va a dar 270, entre 5 nos va a dar 54. Ya tenemos completo el vector 1. F2. Entonces nos vamos aquí a la ecuación y voy a requerir estos dos ángulos, phi y teta. Entonces, teta es el ángulo con respecto a las X. Lo voy a marcar entonces aquí con otro color para que se pueda distinguir un poquito mejor. Voy a usar un azul claro. Entonces, el que me interesa es este ángulo. Estoy marcando aquí en azul. Y sería el complemento de 90 menos 45. Entonces, este ángulo le vamos a llamar teta, para mantener aquí la misma notación que se usa en el formulario. Entonces, teta va a ser igual a 90 menos 45. Eso va a ser igual a 45 grados. Vamos a cambiar de color para representar entonces ahora el ángulo phi. Y el ángulo phi va a ser con respecto al eje de las zetas. Y entonces va a ser phi es igual a 90 menos 60. Va a ser también el complemento del ángulo que nos dieron y va a ser igual a 30. Entonces, ahora sí ya podemos generar la información del vector. Tiene una fuerza de 150 newtons y va a estar multiplicado entonces en su componente de las X por seno de phi
seno de 30, coseno de 45. En las y's vamos a utilizar esta información, seno de phi por seno de teta, seno de 30, seno de 45. Y finalmente, en la z vamos a tener coseno de phi, coseno de 30 grados. ¿Y esto qué va a ser igual? Bueno, pues aquí simplemente sacar la calculadora y podemos ir haciéndolo. Entonces, en el caso de las X van a ser 53.03, 53.03 y 130. Todos positivos porque estamos viendo que está en el cuadrante de X, Y, Z positivo y bueno, pues hace sentido si lo vemos de esa manera. Ahora vamos a generar F3, que ese está muy directo, y F3 simplemente tiene 200 newtons positivos en Z. Ahora sí vamos a hacer entonces la parte 3, que normalmente es nuestro sistema de ecuaciones. Y entonces nuestro sistema de ecuaciones va a ser FR es igual a F1 más F2 más F3. FR es igual entonces a 72,054 más 53.03, 53.03 y 130. Más 0, 0 y 200 en Z. Hacemos la suma y nos debe de quedar todo positivo. 125 en X, 53 en Y, que nada más tenemos el componente F2. Y en Z, pues son 200 más 130, nos dan 330, más 54, debe dar 384. Ahí nada más tomar en cuenta que redondeamos un poquito en X y Y. Ahora, pues simplemente hay que sacar la magnitud con la raíz cuadrada y eso pues nos va a dar 125 al cuadrado, más 53 al cuadrado, más 384 al cuadrado. Y eso nos da 407 newtons. Ahora, en el problema nos piden que determinemos la magnitud, eso ya está, palomita, y nos faltan los ángulos de los cosenos directores. Vamos a agarrar de la otra ecuación, vamos un poquito nada más recordar que tenemos dos fórmulas, ahora sí nos vamos al de la hoja de la izquierda. Ya pegué aquí la información que nos piden, entonces, por ejemplo, aquí, si quiero calcular los ángulos, pues sería, por ejemplo, para alfa, es el coseno inverso de la componente en X, 125, entre la magnitud. Y esto nos va a dar que alfa es igual a 72.11 grados. Y luego, para beta, pues va a ser otra vez coseno a la menos 1 de 53 entre 407 y eso nos va a dar 82.5 grados. Finalmente gamma va a ser coseno a la menos 1 de 384 entre 407 y esto va a ser igual a 19.35 grados. Entonces vamos a resaltar nada más entonces los resultados. Tenemos una fuerza de 400 con una dirección de 400, un ángulo alfa 47 de 72, un ángulo beta de 82 y un ángulo gamma de 19.35. Si aquí me pidieran que calculara el vector,
con sus coordenadas, bueno, pues tendría que irme a la fórmula y entonces pues simplemente aquí es AX, AY más AZ. Entonces pues sería simplemente de esta forma. Entonces, pues, FR es igual a 125I más 53J más 384K. Con esto concluimos este programa.